Conjuntos numéricos. En la siguiente imagen podemos observar distintos conjuntos numéricos. Veamos al primario, llamado conjunto de números naturales, quien cuenta con un primer elemento, el 1, pero no último elemento. Siempre podemos encontrar un número siguiente. Luego nos encontramos con los números enteros, representados por la letra Z. Si observan bien, este conjunto contiene al anterior, por ende abarca a los números naturales o enteros positivos y a los opuestos de los naturales, es decir, los números negativos, y el 0. A este conjunto le sigue el conjunto de los números racionales, representado con la letra Q. Este es el conjunto que profundizaremos en este curso. A este conjunto lo integran todos los cocientes entre dos números enteros y admite dos expresiones diferentes bien definidas, las fracciones y las expresiones decimales. Luego, como bloque aparte verán, se encuentran los irracionales, que son aquellos que no encajan en la definición de número racional. Ejemplo de esto son todas las raíces no exactas o números decimales que persiguen un patrón de formación. Finalmente, la unión de los bloques racional e irracional construye la totalidad de los números que conocemos hoy día. Como dije anteriormente, en este curso trabajaremos sobre el bloque de los números racionales. Seguro estarán observando lo escrito en color azul. Esa expresión algebraica no es más que la definición formal de lo que es un número racional y se lee: A sobre B pertenece al conjunto racional, donde A pertenece a los enteros y B pertenece al conjunto de los enteros menos el 0, puesto que no podemos dividir por 0. Todos saben reconocer cuando están frente a una fracción, pues hay un número sobre otro separado por una línea, la línea fraccionaria. El número de arriba recibe el nombre de numerador y el número de abajo se llama denominador. Dado que por definición una fracción es el cociente entre dos números enteros, entonces significa que la fracción nos indica una división entre el numerador y el denominador, donde su resultado, llamado cociente, puede resultar un número entero o comúnmente una expresión decimal. Es fácil distinguir a un número decimal, pues veremos la tan conocida coma decimal. A su izquierda se reconoce la parte entera, mientras que a la derecha de la coma nos encontraremos con la parte decimal propiamente dicha. Se reconocen tres tipos de expresiones decimales según sea su cantidad de cifras. Así, por ejemplo, nos encontraremos con la expresión decimal finita, que es cuando el número decimal tiene una cantidad limitada de cifras decimales. La expresión decimal pura, que registra una cantidad infinita de cifras decimales que se repiten. Y acá es necesario aclarar que por una cuestión de practicidad en la escritura se recurre a usar un arco que abarca la o las cifras decimales que se repiten indefinidamente. Y por último tenemos las expresiones decimales mixtas, que como su nombre nos adelanta, presentan en la parte decimal de la expresión tanto cifras decimales que no se repiten, seguida de cifras decimales que sí lo hacen infinitamente. También aclaro que en estas expresiones el arco solo se ubica por encima de la cifra decimal de repitencia. Si es pura, el numerador será el número que se lee sin coma y el denominador comenzará siempre con un 1 seguido de tantos ceros como cifras decimales tenga la expresión. Si es periódica, el numerador será el número que se lee sin coma ni arco, se le restará el número que se lee sin coma y que no se encuentre bajo el arco sobre tantos nueves como cifras haya debajo del arco. Y por último, si es mixta, el numerador se obtiene igual que si fuera periódica, en cambio el denominador se forma con tantos nueves como cifras haya bajo el arco, seguido de tantos ceros como cifras haya después de la coma y antes del arco periódico. Ahora, la pregunta es ¿cómo logramos obtener una fracción pero que sea irreducible? La respuesta la encontramos en el concepto de fracciones equivalentes. Una fracción es equivalente a otra cuando aún escribiéndose con distintos números representan la misma cantidad. Las mismas pueden obtenerse por dos caminos, ya sea por amplificación o por simplificación, pero solo por este último camino se obtienen fracciones irreducibles. Como vemos en el ejemplo, dada la fracción 4/3, se obtuvo una fracción equivalente multiplicando por 2 tanto al numerador como al denominador. Esto es lo que se conoce como amplificación de fracciones. Mientras que el otro ejemplo, dada la fracción 16/24, se simplifica a través de la división tanto del numerador como denominador por un mismo número, en este caso por 8.
Vale aclarar que por cada vez que se simplifique puede ser probable que la nueva fracción simplificada admita otra reducción y no necesariamente por el mismo divisor. Este proceso debe continuarse hasta que el numerador y denominador obtenido no tengan más divisores en común. Es en ese entonces que se habrá arribado a una fracción irreducible. Resulta fácil determinar qué número es mayor respecto de otro cuando estos números son enteros, es decir, positivos o negativos. Pero cuando de racionales se trata, no resulta tan simple comparar fracciones, a no ser que se encuentren expresadas en forma decimal. Pero bueno, si nos tocara comparar fracciones que presentan diferente denominador, deberemos crear fracciones equivalentes con igual denominador, pues de esta forma, al estar hablando de las mismas partes, solo bastará comparar los numeradores para determinar quién es mayor. Como vemos en el ejemplo A, las fracciones a comparar hablan de tercios y cuartos, es decir, partes de un entero diferentes entre sí. Por lo tanto, se buscó el menor número que comparte el 3 y el 4, resultando ser el 12. Una vez sabido quién es el mínimo común múltiplo entre los denominadores participantes, se busca fracciones equivalentes por amplificación a fin de obtenerse en cada una de ellas fracciones con denominador común. Luego, simplemente se comparan los numeradores. En el ejemplo B, se procedió de la misma forma, pero quiero hacer la salvedad cuando se trata de números negativos. Al comparar números negativos, será mayor quien más cerca se encuentre del 0 en la recta numérica. Ahí vemos claramente, luego de lograr como común denominador al 21, que entre los numeradores, menos 7 es mayor que menos 9. Operaciones con racionales. Para sumar o restar dos fracciones, se buscan fracciones equivalentes a las dadas con igual denominador. El mismo será el mínimo común múltiplo entre los denominadores. En los ejemplos vemos, dentro de los recuadros, cómo se detecta el MCM entre los denominadores, que no es más que hacer la enumeración de los múltiplos de cada denominador. Y cuando aparece el primero en común en cada fila, será el denominador común para armar las fracciones equivalentes y luego proceder a sumar o restar según corresponda. Al multiplicar dos fracciones, se debe multiplicar derecho, es decir, numerador a numerador y denominador a denominador. Pero a veces los factores que participan en los productos son algo grandes, por lo que podemos achicar siempre que sea posible esas fracciones antes de multiplicar a fin de evitar que los números obtenidos sean a su vez más grandes. En ese caso, como ya vimos, las fracciones se reducen a través de la simplificación y de poder hacerlo se hará cruzado, es decir, el numerador de la primera fracción con el denominador de la segunda y el denominador de la primera fracción con el numerador de la segunda. Para la división de dos fracciones prestemos atención porque, aunque la operación es división, lo que haremos es multiplicar las fracciones dadas, pero con una pequeña modificación. Es decir, dadas dos fracciones que se dividen, lo que haremos es multiplicar la primera fracción por la inversa de la segunda fracción. De esta forma, y siguiendo el lineamiento de la diapositiva anterior, podemos decir que en la división de fracciones se multiplica cruzado, pero en caso de poder achicar las fracciones dadas antes de operar, simplificaremos derecho, es decir, numerador a numerador y denominador a denominador. La siguiente regla es muy importante y se aplica en todos los conjuntos numéricos cuando debemos multiplicar, dividir o eliminar paréntesis en algún cálculo. Es muy fácil. Cuando los signos de los factores son iguales, el resultado de la operación llevará signo positivo, mientras que si son diferentes, será negativo. A continuación, les muestro ejemplos de donde se aplicó esta regla. Recordemos que la potencia es otra operación entre números y resulta ser la multiplicación en sí misma de la base, a quien llamaremos A, tantas veces como diga el exponente n, y eso nos dará por resultado un número, b, a quien llamaremos potencia. En el caso de las fracciones, cuando se ven afectadas por un exponente, se reparte el mismo tanto para el numerador como para el denominador y se resuelve aplicando la definición de potencia. Hay que tener cuidado cuando el exponente resulta ser negativo. Para salvar esa dificultad, se invierte la base de la potencia y se mantiene el exponente, pero se le elimina el signo negativo. Luego se resuelve como se explicó anteriormente. Si observan el cuadro celeste, hay 4 ejemplos que interesan destacar. En A, se tiene una base positiva elevada a potencia impar. El resultado es positivo, al igual que en el ejemplo B, donde previamente se salvó la negatividad del exponente. Pero la cosa cambia cuando la base es negativa. En este caso hay que atender al exponente. Si el exponente es impar, el resultado será negativo, mientras que si la base es negativa y el exponente es par, el resultado será positivo. La justificación de esto último radica en la regla de los signos.
Calcular la raíz de un número es encontrar otro tal que elevado al índice de la raíz nos devuelva el radicando. Para calcular la raíz de una fracción se distribuye la raíz para el numerador y para el denominador, y luego se resuelve haciendo uso de la definición de raíz. Similar a la potencia, hay que atender a los signos del radicando y a la paridad del índice de la raíz para determinar qué signo llevará al resultado. Entonces diremos que si la base radical es negativa y el índice es impar, el resultado será negativo, mientras que si la base radical es negativa y el índice es par, es imposible hallar solución en el campo de los números reales. Nuevamente la justificación es la misma que antes, la regla de los signos.